Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este shiur. Eh, Muchas veces nos pasa que sentimos inestabilidad por cosas que nosotros, situaciones que nos pasan en la vida que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, tenés organizado un viaje para tal fecha que lo hiciste con mucho tiempo y de repente llega el día del viaje y van anunciando que hay paro total de vuelos, de que se te traba el vuelo y la conexión y te empezás a desesperar o cosas, o la situación que están viviendo hoy en día en Israel, que no saben si mañana hay clases o no hay clases, si uno tiene que poner fecha de casamiento, si se puede casar, se va a poder casar, no se va a poder casar, si va a tener que hacerlo en algún lugar con refugio, ¿no? ¿Cuánta gente? O sea, la incertidumbre que vivimos a diario. Y esa incertidumbre, esa inestabilidad o esas dudas que nosotros tenemos en nuestras vidas, muchas veces modifican nuestra personalidad. Nosotros nos convertimos en ese momento en otras personas que no somos cuando todo va según lo planeado. Y es lógico, porque cuando la persona tiene el control, las riendas de su vida, puede proyectar a futuro y las cosas funcionan, las cosas van. Me acuerdo de una época acá, me, me- me pedían presupuestos para, tengo un grupo que va a venir en 3 4 meses y necesitamos la comida. No te puedo presupuestar porque no era la inflación, era, no sabías con cuánto iba a llegar ese día, cuánto iban a costar las cosas. Y eso me generaba a mí, me acuerdo de decir esto, o sea, yo se lo decía a la gente, digo, te juro, me genera tanta inestabilidad eso, que no, miedo, ¿viste? Ansiedad de que no sabes qué va a pasar, qué precio darte. Y si te doy un precio, capaz después termino poniendo en mi bolsillo. Es decir, la falta de visibilidad a futuro es algo que a la persona le afecta y mucho. Entonces, en un momento así, nosotros nos preguntamos, en general, uno se pregunta siempre, ¿quién soy? ¿Sí? Deberíamos preguntarnos quién somos, quiénes somos. Quiénes somos significa qué soy yo en cierta situación. Entonces, en la rutina, cuando tenemos la bendición de la rutina, ¿sí? Cuando las cosas van según lo planeado y todo, no hay nada que afecte en nuestra predicción de lo que debería pasar. Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, soy un padre, tengo un trabajador, en mi caso soy rabino, tengo una comunidad, tengo esto es lo que soy, para eso me levanto a la mañana, esto es mi agenda del día, a la noche me iré a dormir y ya tengo todo más o menos ordenado según los planes. Pero ¿qué pasa si de repente te levantás y te encontrás con cosas que no están en tus manos, no estaban en tus manos o no lo tenías dentro de los planes y de repente son circunstancias que van pasando en la vida que nos desestabilizan. Y ahí cuando nosotros nos preguntamos quiénes somos, no sabemos quiénes somos, porque no sabemos qué estamos haciendo, qué hacemos hoy, qué hacemos ahora, mañana, después. Voy a ir, no voy a ir, viajo o no viajo, armamos pesas Baruch Hashem para toda la familia y de repente vino solo uno, Baruch Hashem, y estamos felices por él. Pero digo, una vez se arma y como dice el Pasuk, lo decimos todas las mañanas en la tefilá, Rabot Mahashabot Belevish, Batzat Hashem Itaku. El ser humano tiene muchos pensamientos, muchas ideas, pero la idea de Dios, Atzat Hashem, lo que va a pasar al final es lo que Dios dispone. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, dentro de esas grietas de la vida, porque así puse en el título, dentro de esos momentos de inestabilidad, dentro de esas cosas que muchas veces no nos reconocemos a nosotros mismos por reacciones, por cosas que hacemos, por cómo teníamos planeado una cosa y tuvimos que cambiar y volantear en el último momento, ¿cómo podemos surgir y sacar lo mejor nuestro a pesar de esas situaciones? Entonces, el ser humano busca en qué apoyarse y cuando uno no le sacan, le quitan su apoyo, le quitan el apoyo, estamos hablando de esa rutina, se la pasa todo el día tratando de reconciliar lo que él esperaba que pase y con lo que en realidad está pasando. Entonces, en vez de vivir el día, estamos sobreviviendo el día, decir, bueno, tenemos que parchar acá, parchar allá, cambiar esto, hacer esto.
y al final termina el día y decimos, y todo lo que tenía planeado para hacer no lo pude hacer porque a la mañana justo hubo un choque en la avenida y me descompaginó todo el día. ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? Pasa. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo hacer para que a pesar de todo eso, en realidad capitalizar todo eso para aprovecharlo para cosas buenas y cosas positivas. Y primero tenemos que entender que el control, cuando la persona quiere controlar algo y no lo puede controlar, ¿qué es lo que siente? Se siente esclavo, esclavo de la situación. Porque un esclavo, ¿qué es? Alguien que de afuera le dicen lo que tiene que hacer y él no puede tomar decisiones por sí mismo, no toma sus propias decisiones, las decisiones las toman por él. Entonces, cuando vos sentís esa inestabilidad en el día, de repente sentís que te están manejando la vida y no la estás manejando vos, estás perdiendo las riendas de tu propia vida. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de eso? Eh, esta para allá, esta semana, en realidad este sábado, vamos a leer dos parashiot en la Torah, que casualmente son las parashiot de mi bar mitzvah, que yo leí en mi bar mitzvah, cumplo años Besat Hashem el domingo, así que tocó este año Tazria Metzora, ¿sí? Tazria y Metzora, son dos parashiot. Que yo me acuerdo cuando las estudié antes del bar mitzvah, estudié la lectura, pero para estudiar la lectura también estudié el contenido. Decía, son dos parashiot que hablan prácticamente en su totalidad del Metzorá. ¿Qué es el Metzorá? Lo traducimos o mal traducimos porque no encontramos otra palabra para traducirlo, lo traducimos como leproso. Pero en realidad no es una lepra, una enfermedad, la enfermedad de lepra. Pero como se ve parecido, similar a una lepra, entonces al Metzorá se lo llama leproso, se lo traduce de esa manera. Pero hoy vamos a ver qué es el Metzorá y después vamos a ver algo interesante, un mensaje interesante en el nombre, en los nombres de la parashá, de estas dos parashiot. Cuenta la Torá que en la época empezando en el desierto, en realidad empezó con Moshe, ya en Egipto, una de las pruebas que Dios le dio a Moshe para enfrentar al faraón, es decir, para que Moshe le pueda llevar al faraón y al pueblo judío, al pueblo de Israel, demostrarle que era Dios el que lo mandaba, él le dijo, poné la mano bajo tu túnica y cuando la saques vas a tener lepra en la mano, ¿sí? Mágicamente, milagrosamente. Y cuando la vuelvas a poner y la saques, va a estar curada. Y con eso vos el pueblo te va a creer, vas a ver que Dios está contigo. Esa fue la primera, digamos, vez que vemos, bueno, no sé si había antes, no tengo ahora toda la Torah en la cabeza, pero lo que yo me acuerdo ahora, creo que fue la primera vez que vemos el tema de la lepra. Pero después, cuando el pueblo judío sale al desierto, Dios le ordena a Moshe y le ordena al pueblo de Israel, ¿qué pasa cuando una persona de repente tiene lepra? Ya sea en la casa, son manchas en las paredes o en las ropas, o, lo peor de todo, en su propio cuerpo. Y primero tenemos que entender por qué venía la lepra para poder entender también cuál es el castigo o el método de purificación de esa lepra. Entonces, la palabra lepra en hebreo en realidad no es lepra, vamos a llamarlo a partir de ahora el tzarat, el metzorá. Metzorá es el leproso, tzarat es la lepra. El metzorá viene de la palabra motzi ra, quiere decir que esa persona habló mal de otras personas, sacó de su boca difamación, difamó la Yonara, el famoso la Yonara. Entonces, cuando una persona hablaba mal de otro, Dios le mandaba como castigo, como correctivo, podría llegar a ser una lepra, una tzara. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Iba al Cohen y cuando veía y le decía que que era tzarat, entonces él se tenía que aislar del campamento. En el desierto estaban acampando, era un campamento bien organizado. Él se tenía que ir afuera de todo el campamento, es decir, estar solo y quedarse solo durante un tiempo hasta que se le vaya el Tzarat, iba de vuelta al Cohen, lo veía 7 días, en fin, hasta que el Cohen decía que ya se había curado. Recién ahí él podía volver. ¿Cuál era el motivo? Que vos hablaste, entonces ahora vas a recapacitar. Para recapacitar necesitan aislarte para que no tengas con quién hablar.
con quién seguir difamando y la sonará y viste esto y el chisme llevando la cosa a la otra. ¿No? Entonces, para que la persona pueda recapacitar, se lo aislaba. Y estar solo, esa soledad, no le quedaba otra. Antes no había celular para estar jugando, no había nada. Era simplemente meditar y pensar por qué estoy solo, aislado en este momento y por qué tengo tzarat. Es para que la persona entienda y recapacite de lo que provoca hablar mal de otra persona. Entonces, al punto que el Talmud dice que el tzarat, el metzorá en realidad, es considerado un muerto, pero no en el sentido que está muerto, sino que por varios motivos. Primero, así como el ser humano es una persona que necesita, nosotros necesitamos sociabilizar, no estamos hechos para estar solos, para estar aislados. El ser humano está hecho para estar en comunidad, con amigos, en familia, etc. Entonces, cuando a la persona le quitan esa parte humana de él, es considerado un muerto. Es decir, vos hablaste mal de otro, vos mataste a la otra persona en vida, porque eso es lo que es hablar mal de otra persona. Cuentan la historia que una vez fue una persona, un rabino, le dijo, mire, hice la sonará, hablé mal de otra persona, quiero rectificarlo. Dígame de qué manera lo puedo rectificar. Entonces fue el rabino y le dijo, agarró una bolsa de arena y tirala, andá a salir al patio y tirala al aire. Entonces va, con bolsa de arena, la tira al aire. Vuelve, le dice, rabino, ya lo hice. Ok, ahora andá y juntá todos los granitos. Rabino, ¿cómo me está cargando? Es imposible juntar todos los granitos. Se desparramó por todos lados, son millones de granitos, el viento vaya a saber uno a dónde lo llevó. Dice, bueno, que sepas que así es la Yonara. Cuando uno habla, uno dice, no le cuentes a nadie, no le cuentes a nadie. Pero el Talmud ya nos dice, Jabra, perdón, sí, Jabra de Jabra, Jabra Itlei. En hebreo, Jaber, Shela Jaber, Jaber Yeshlo. ¿Qué significa? El amigo del amigo también tiene un amigo. Quiere decir, no le cuentes a nadie, va a ir la otra persona que sepas que el otro también le va a ir a contar, che, no le cuentes a nadie, no le cuentes a nadie, al final se terminó enterando todo el mundo. Y si esa persona, la persona que vos estás hablando de él, de esa persona, más allá si es cierto o no es cierto, lo estás avergonzando y lo estás matando en vida. Entonces viene la Torah y te dice, Metzorá tiene que recapacitar. Para eso se lo manda fuera del campamento. Y además es considerado como muerto porque tienen el mismo nivel de impureza. De la misma manera que el muerto impurifica, el Metzorá impurifica también. Eso es lo que habla esta parashiot. Empieza hablando la parashá de Tazria sobre el problema y en Metzorá la solución. Es decir, en Tazria nos dice cuáles son los síntomas en las paredes, en la ropa, en el cuerpo que tenía que ver el Cohen y después en la parashá de Metzorá nos habla de cómo es la purificación de esa persona. ¿Sí? Ahora, algo interesante es que el nombre de la primera parashá, que es la que habla de la impurificación, la que habla del zarat, es Tazria. ¿Y qué significa Tazria? Ahora le voy a decir por qué se llama Tazria en lo literal, pero ¿qué significa Tazria? Tazria significa sembrar. ¿Sí? Lizroa, zera, es una siembra, lo que hace Rinat, sembrar. ¿Sí? Entonces, es interesante que dentro de, o sea, si el Metzorá es considerado un muerto y de la impureza y todo eso, ¿por qué la para allá habla de algo de renacimiento, de algo de que uno siembra algo nuevo, un crecimiento nuevo? Obviamente que si vamos a lo literal es porque solamente en los primer versículo, los dos primeros versículos de la Parashá, habla de un tema que no está relacionado con el Zarat, que es con una mujer que tiene familia. Y Yaki Tazria Bealdad Zahar, la mujer que sembró, es decir, un hijo, o sea, y tuvo un varón, cuánto tiene que esperar para purificarse, y si tuvo una nena, cuánto tiene que esperar. Los primeros versículos hablan de eso y después a partir de ahí empieza a hablar del Metzorah. Pero de todas maneras, nosotros sabemos que el nombre de una parashá contiene su contenido. Entonces, si contiene el contenido del Metzorah, tenemos que entender por qué donde está el problema, donde está el Tzarat, nosotros lo llamamos Tazria, una siembra. ¿Sí? Hay un libro, Sefer Yetzirah, un libro de Kabbalah,
que se lo adjudican a Abraham Avinu, que las enseñanzas del Sefer Yetzirah son enseñanzas de Abraham Avinu, que dice lo siguiente, trae como una, una, eh, un título que dice, En batová le mala meonek, ven barra le mata minega. ¿Qué significa eso? No hay, de lo bueno, no hay nada más bueno que el oneg. ¿Qué significa oneg? El placer, ¿sí? Y en lo malo, no hay nada más bajo, más malo que el nega. ¿Nega qué es? Nega se llamaban las manchas que tenía en la piel, se llamaba un nega, ¿sí? Un nega, esa mancha. Eso trae el Sefer Yetzirah, que no hay nada mejor que el placer, no hay nada más bajo, peor que el nega, o sea, que no hay nada peor que una lepra. ¿Qué me está queriendo decir? Obviamente, cuando hablamos del Sefer Yetzirah, no podemos verlo así de forma literal. Estamos hablando de un libro místico, un libro de Kabbalah. Hay un mensaje ahí. Y para eso vamos a ir a un Rashi que está en la parashá de esta semana, en el comienzo de la parashá de esta semana. Rashi cita a un talmudista que se llamaba Rabbi Simlai. Rabbi Simlai dice, ya vamos a volver a lo que dice el Sefer Yetzirah. Rabbi Simlai se pregunta, dice, ¿por qué primero la Torá nos habla de las impurezas de los animales, en las parashot anteriores, y recién después nos habla de las impurezas de los seres humanos? ¿No debería ser al revés? ¿Qué es lo más importante? El ser humano. Entonces, ¿qué es lo que debería ser? La primera alajá que Moshe le tiene que enseñar al pueblo son las leyes de impurezas humanas y después las impurezas de los animales. Entonces, Rabbi Simlai responde, que lo cita Rashi, dice que la Torá tomó el orden cronológico de la creación. ¿Qué creó primero? Los animales y después creó al ser humano. Entonces, por eso, primero trae las impurezas de los animales y después las impurezas de los seres humanos. Pero esto que está, esta enseñanza de Rabbi Simlai coincide con otra enseñanza de Rabbi Simlai, en otro lugar. Rabbi Simlai hablaba también en la época de la creación. Dice, ok, está bien, el animal fue creado primero, pero ¿por qué fue creado primero el animal? Esa es la pregunta que se hace Rabbi Simlai. No debería ser lo más importante es el ser humano, tiene que ser la primera creación. ¿Por qué se crea todo el mundo, inclusive los animales, y recién después el hombre? Entonces Rabbi Simlai dice hay el ser humano nace con dos cargas, dos mochilas. Una positiva, o sea, una no pesa, digamos, y la otra pesa. ¿Cuál es la que no pesa? Dice, es como cuando vos invitás a una persona importante a tu casa. No lo invitás y después pones la mesa. ¿Qué haces? Pones la mesa, acomodás la casa y después vos te vestís, te arreglás todo y lo esperás ya con todo listo. Entonces, Dios cuando crea el mundo, primero que hizo, creó el mundo entero para recibir, para coronar la creación con el rey de toda su creación, quien iba a dominar en la naturaleza y a los animales, quien estaba encargado de cuidarlos, de protegerlos, que era el ser humano. ¿Sí? Entonces eso es algo que le da al ser humano orgullo, es importancia. Viene Rabbi Simlai y nos dice a nosotros, ¿sabés por qué el animal fue creado antes que vos? Porque vos sos lo más importante de la creación. Vos sos ese invitado que Dios preparó todo y puso a la mesa para cuando vos llegues, te entregue todo así en bandeja, todo servido para que vos lo trabajes la tierra, ares, siembres, coseches, la cuides, la riegues, la protejas a los animales, y desarrolles este mundo tan lindo, tan hermoso y tan perfecto que Dios creó. Pero dice Rabbi Simlai, hay otra explicación. La otra explicación es esa mochila que sí pesa. Dice, ¿qué pasa cuando la persona de repente le sube la arrogancia y dice, yo soy el más importante de la creación, entonces yo hago lo que quiero? Entonces empiezo a destruir la creación de Dios. Me empiezo a rebelar en contra de Dios. Empiezo a decir, si el mundo es para mí, entonces yo hago lo que quiero, no lo que Dios me pide que yo haga. Entonces a esa persona viene Rabbi Simlai y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué te agrandás? Si un mosquito fue creado antes que vos, hasta un mosquito lo creó Dios antes que vos, es más importante que vos. Y eso en realidad a nosotros nos tira para abajo. ¿Qué quiere decir que un mosquito fue creado antes que yo? Rabbi Simlai nos está diciendo con estas palabras un mensaje. Nos dice, el ser humano
tiene dos cosas opuestas. Por un lado, vos sos la corona de la coronación de la creación, pero por otro lado, vos sos más bajo que un animal. ¿Por qué sos más bajo que un animal? Fíjense esto, el animal puede rebelarse en contra de Dios. No, ¿por qué? Porque no tiene bien y mal. El animal es instintivo. El animal es tal cual Dios lo creó, eso es lo que él va a hacer. Nunca se va a rebelar en contra de Dios. Pero el ser humano sí. El ser humano tiene, adelante, hola, bienvenida, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo le va? Ahí está, el trono, ahí tiene, justo al frente mío. Ya después de la clase los presento a todos. Bueno, entonces, esa es la segunda explicación. ¿Te crees que vos te podés rebelar en contra de la creación de Dios, en contra de Dios? Hasta un mosquito te antecede. Entonces ahí viene la persona y dice, espera, entonces ¿qué soy? ¿Yo soy nada? ¿O soy todo o soy nada? Víctor Frankl decía, hablaba del ser humano, decía, fíjense cómo el mismo ser humano tiene esos dos extremos. Puede crear cámaras de gas para asesinar gente y al mismo tiempo la gente que entra dentro de esas cámaras de gas gritan Shema Israel y le piden a Dios. Entonces vos tenés lo más bajo de la humanidad y en el mismo lugar tenés lo más grande y lo más importante y sagrado de la humanidad. Ese es el ser humano. El ser humano está compuesto de esas dos cosas. Puede ser la corona de la creación o puede ser peor y más bajo que un insecto. Eso es lo que explica Rabbi Simlai. Por eso, dice Rabbi Simlai, en el orden de las impurezas, está primero las leyes de los animales y después las leyes del ser humano. ¿Sí? Ahora, en base a esto, a esta explicación, que, en base a esta explicación que trae Rabbi Simlai, nosotros podemos entender qué es lo que dice el Sefer Yetzirah, lo que citamos antes, que no hay nada mejor que el Oneg, y lo digo en Ibrit, ya van a ver por qué, y nada peor y más bajo que el Nega, nada mejor que el placer y nada más bajo que el Nega son esas manchas en la piel. Porque en realidad el ser humano tiene estos dos extremos. Dios, por un lado, nos da a nosotros la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros mismos, es decir, vamos a traerlo de otra manera, porque lo mejor de nosotros mismos lo podemos sacar de cualquier manera, pero a veces nosotros tenemos ese empuje, es decir, el despertar desde arriba. Cuando decimos despertar desde arriba, son esos momentos de emoción espiritual que una persona puede llegar a sentir, por ejemplo, cuando va al cótel. Ahora, al Yehudí no se le pide ser judío orgulloso y emocionate en el cótel. Se nos pide vivir esa misma emoción que vos vivís en el cótel en el día a día, cuando estás trabajando también. Pero ¿qué pasa? Claro, cuando estoy en el cóctel hay algo, hay una ayuda, está la escenografía, está la historia, está años y años del pueblo judío llorando en el muro de los lamentos pidiéndole a Dios. Todo eso es una carga emocional que nosotros tenemos y que obviamente nos va a emocionar y lo vamos a sentir como algo así elevado. Pero por otro lado también tenemos esos momentos difíciles en la vida, en los que uno de repente dice soy judío en el Shil, pero en mi trabajo déjame hinchar, yo no soy... en el trabajo es el trabajo, el judaísmo, para eso voy los viernes al Shil. Entonces en ese momento la persona se desconecta de lo que realmente, de su fuente de vida, de su fuente espiritual, que es el Yadut, el judaísmo. Entonces viene el Sefer Yetzirah en base a esto y nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra Oneg y la palabra Nega? Si la escribimos, las tres se escriben con las mismas letras, las dos se escriben con las mismas letras. ¿Sí? Oneg, ¿qué tiene? La letra Ain, letra Nun, la letra Gimel. Nega tiene la letra Nun, la letra Gimel, la letra Ain. ¿Sí? Y es más, si nos damos cuenta en el orden, en la única letra que cambia el orden, ¿cuál es? La Ain. Está o al principio de la palabra o al final de la palabra. ¿Y qué significa Ain en hebreo? Ojo. Todo depende de la perspectiva.
todo depende de donde vos ponés tu ojo, tu ain. Si vos ponés el ain la ponés, el ojo lo ponés después de la nun y la gimel, es decir, si las circunstancias de la vida, esos momentos en los que la rutina se nos escapa de la mano y de repente empezamos a sentir inestabilidad, dudas, ansiedad y no sabemos para dónde, qué hacer, qué esto y lo otro, si eso es lo que define nuestra perspectiva, entonces es un nega. ¿Qué es un nega? Es un charat, es algo, es una enfermedad. Entonces estamos viendo el mundo en base a las cosas que nosotros vamos viviendo en el día a día. Pero si la persona pone el ain, pone el ojo antes de las situaciones de la vida, es decir, uno se levanta a la mañana y tiene todo un plan, pero sabe que dentro de ese plan hay cosas que son fuerza mayor. Y saben que al final, Rabot Mahashabot, como dijimos al principio, Rabot Mahashabot Belevish, el hombre tiene muchos Mahashabot, muchos pensamientos, pero Batzat Hashem Mitaku. La idea de Dios es la que en realidad persiste. Entonces, si la persona pone el ain, pone el ojo antes de las situaciones que le va a pasar, sabiendo que todo lo que nos pasa en el mundo es porque tiene un propósito, y no siempre vemos el propósito, pero sí lo tenemos que vivir como un propósito, entonces ahí es Oneg. Ahí las mismas situaciones de la vida y del mundo, las complicaciones, se transforman en placer. ¿Qué quisiera en placer? Bueno, algo bueno tiene que pasar. Algo bueno tiene que pasar. Yo ayer viví una situación eh, que estaba muy, muy estresado por un motivo, no voy a detallar. Estaba muy, muy estresado por una situación que al final, en un momento hice un top en el día, dije, le hablé ayer, le digo, pará, me hablé a mí mismo primero. Digo, ¿qué te preocupas? O sea, ¿dónde está tu emuná? O sea, al final vos predicás algo que no cumplís. O sea, vos hablás todo el tiempo en todas las clases que Dios maneja los hilos, y cuando vos de repente te das cuenta que vos no estás pudiendo manejar tus propios hilos, te pones mal y te estresás. ¿Por qué no se lo dejas a Hashem? Entonces ahí le hablé a Hashem y le dije, Hashem, ¿sabes qué? Toma, vos tenés las riendas, ya está, listo, yo no me voy a preocupar más. O sea, hasta acá llegó mi sufrimiento, o sea, mi estrés. Pasó media hora y ayer me mandó la solución, pero de una forma así, servida, en bandeja. Me mandó la solución. No sabía yo si, o sea, no era una solución que yo la estaba esperando. Todas las soluciones que yo quise encontrar, digamos, de lo que dependía de mí, no la podía, no logré encontrarlas. ¿De dónde vino? De un lugar que ayer me mandó. Y, y eso cuando la persona, cuando decimos el nega se va a transformar en oneg, depende de la perspectiva de uno. Si vos sufrís y haces, entonces realmente sí va a ser un nega, lo vas a sufrir y va a seguir así. ¿Por qué? Lo decimos muchas veces. Si uno cree que maneja todo, ayer te va a decir maneja, adelante, ayer nos ayuda, siempre nos va a ayudar. Si nosotros creemos que nosotros solucionamos, Hashem nos va a ayudar y nos va a decir, listo, te doy el lugar, te ayudo a que vos soluciones. Pero cuando de repente nosotros bajamos los brazos, le decimos a Hashem, nosotros, quiero hacer un paréntesis, no significa que la persona no tenga que hacer nada, ¿no? Siempre decimos, dice Uberaje Hashem, lo que Dios te va a bendecir, pero ¿en qué? ¿Cómo sigue el pasuk? Bejol ayer ta'aseh, en todo lo que haga. Si la persona no hace, no va a recibir la bendición de Hashem. Pero la pregunta es, ¿dónde está el ojo? Si el ojo está en que en realidad yo simplemente hago, pero la bendición viene de arriba y entonces no me preocupo porque la bendición viene de arriba, entonces Hashem dice, bueno, si confías en mí, vieron cuando, me acuerdo una vez, teníamos que hacer un viaje con Jaya, estábamos recién casados, Jaya está embarazada de Miri y teníamos que viajar de Shlihut a un lugar, a otro país. Y entonces fuimos al ginecólogo, en Israel estamos, y le pidió un análisis de sangre, le llevamos el análisis, fuimos al barrio donde vivíamos, sacó sangre, qué sé yo, al otro día le llevamos los resultados, no, le dice la sangre, la coagulación de la sangre, que no sé qué, que no pueden viajar de ninguna manera, prohibidísimo, terminante, pero doctor, tenemos ya los pasajes, nos están esperando en una comunidad que está esperando que vayamos nosotros por una festividad. No, 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 yo como médico te prohíbo viajar. ¿Qué hacemos? Ya tenemos todo.
el Rebbe siempre decía que cuando uno tiene una situación así, que se aconseje con un doctor, un médico amigo. Aconsejate con un médico amigo. Entonces fui a lo doctor Braver, a la Shalom, que en paz descanse. Estaba en el barrio, rezaba en el mismo templo que mi papá. Entonces le hablé al doctor Braver, le digo, doctor, el Rebbe siempre decía que hay que aconsejarse con un doctor amigo. Bueno, usted es mi Rofei Edin, usted es mi doctor amigo. ¿Cuál fue su reacción? Qué responsabilidad, Rafi, me estás dando ahora, o sea, me estás planteando que yo soy tu médico amigo, significa que yo, el Rebe me está mandando a mí ahora o sea, a aconsejarte en esto, entonces es una responsabilidad. Le planteé la situación, entonces dijo, bueno, a ver, veamos, pensó, dice, bueno, ¿dónde hizo el análisis? Lo hicimos en la salita del Iyú, donde vivíamos. Bueno, andá a la calle tal y tal en Jerusalén, en el centro, ahí está la Mabadá, se me van a decir, el laboratorio, gracias. Ahí está el laboratorio, que se lo haga ahí mismo y cuando se lo termine de hacer, que le den los resultados, me llamas enseguida. Fue, le hizo el resultado, llaman, habla con la bioquímica, le dice, pueden viajar. Digo, pero doctor, están excelentes los resultados. Dice, estaban bien los resultados, ¿cómo puede ser? Entonces fue, le dice, él le pidió de vuelta con la doctora, y dice, bueno, a la bioquímica le dijo, haga de vuelta el análisis de acá a 1 hora y llámeme de vuelta. Lo hice a la hora y había bajado el resultado, digamos. Entonces, él después nos explicó que en los tubos de ensayo, cuando ponen la sangre, le ponen abajo un líquido para que la sangre no se coagule. Entonces, hay ciertas sangres, algunas sangres especiales, que cuando entran en contacto con ese líquido, la sangre se empieza, no sé, altera los resultados. Entonces, por eso cuando lo hicimos en la salita, hasta que llegó al otro día, lo mandaron al laboratorio, que yo estaba bajísimo. Pero cuando lo hicimos en el momento, el resultado estaba bien y a la hora, con ese líquido, bajó. Entonces ahí se dio cuenta que estaba todo bien. ¿Por qué traigo esta historia, man? No por la historia en sí, sino por la reacción de que cuando le dijimos a él, vos sos el Rofei Edith, vos sos tenés esa responsabilidad, automáticamente él reaccionó y dijo, bueno, ok, entonces te tengo que ayudar. O sea, esto es lo que tengo mi misión ahora en este momento. Pasa lo mismo cuando nosotros hablamos con Hashem. Si nosotros le decimos a Hashem, escuchá, vos sos el que me guía mi vida. Yo hago, vos mandame la bendición. ¿Qué va a hacer Hashem? Me está viniendo a pedir ayuda, te ayudo, vení, ok, entonces te voy a mandar mi ayuda, mi bendición. Pero si el ser humano hace lo opuesto y dice, yo me encargo, yo hago, entonces Hashem ¿qué va a decir? Bueno, dale, encárgate, no hay problema. Yo te ayudo, yo te dejo el espacio que vos estás buscando. ¿Sí? Así es la situación. Entonces, depende de donde nosotros ponemos el ayin, donde nosotros ponemos el ojo, la perspectiva del ser humano, es lo que hace, si nosotros, lo que determina si es un oneg, si no hay algo más elevado que el oneg o más bajo que el nega. ¿Sí? Cuando nosotros nos dejamos llevar, o sea, sacamos conclusiones en base a las cosas, a las situaciones que nos pasan. Si llegamos a la noche insultando en nuestras casas porque en el día pasó tal cosa que no estaba en nuestros planes y todo lo que planeaba hacer me lo arruinó, entonces vos es un nega, lo estás viviendo como un nega, lo estás viviendo como un sufrimiento. Pero si vos llegás a la noche a tu casa y decís, bueno, Dios, hoy yo había planeado una cosa, pero Dios tuvo otros planes, así que ¿qué hice? Los planes de Dios. Entonces vos estás viviendo un oneg, lo estás viviendo de forma placentera, lo estás viviendo de forma tranquila. Eso es lo que nos enseña a nosotros Rabbi Simlai cuando nos dice a nosotros, acuérdense que el ser humano puede ser en la corona de la creación o puede ser más bajo que un insecto. Todo depende de vos. ¿Dónde vos te posicionás? ¿Dónde vos posicionás tu vida? Si vos te posicionás soy el rey de la creación y por lo tanto yo me debo al creador de este mundo que me pidió que lo cuide, que lo proteja, que lo mantenga, que haga de las cosas cosas buenas y que entonces vos realmente te estás poniendo la corona de la creación. Pero si de repente vos te crees que sos superior a todo y vas a hacer con el mundo lo que a vos se te cante las ganas y te vas a rebelar en contra de lo que el creador del mundo te pidió que hagas, entonces sos peor
que un insecto. El insecto fue creado antes que vos. Eso es lo que nos dice Rabbi Simlai. Y ahora es interesante que cuando Rashi cita, en la Sijot del Rebbe, sobre Rashi, el Rebbe tiene una teoría que siempre la explica, que cuando Rashi cita con nombre de quién dijo eso esa enseñanza, es porque dentro del nombre también se ve reflejada la enseñanza de él. Entonces, cuando Rashi cita a Rabbi Simlai, nosotros tenemos que ir a ver quién fue Rabbi Simlai. Entonces vamos al Talmud, vamos a ver una Gemara, un pasaje en la Gemara muy interesante, que habla de los Yuxin. ¿Saben lo que es el Ijus? Ijus es la ascendencia, ¿cómo se llama? El La linaje. alcurnia, con el linaje de las personas. Entonces fue una vez Rabbi Simlai a Rabbi Yohanan. Le dice a Rabbi Yohanan, yo quiero que me enseñes el Sefer Yuxin, el libro del linaje. ¿Qué era el libro del linaje? Según algunos comentaristas del Talmud, el libro del linaje es el libro de crónicas, Divrei Yamim. Hay uno de los libros de la Torá del Tanaj que se llama Divrei Yamim, que era uno lo puede leer así nomás, pero en realidad tiene mucha profundidad, y más cuando se enseñaba en esa época, en la época del Talmud, hablaba del el linaje y el origen tribal de cada uno, y bueno, en fin, era algo que hasta había un gran rabino talmudista que se llamaba Rami Barjana, me parece que era, no, Rami Bar Yehuda, que dice que estuvo 3 años tratando de estudiar el Sefer Yuxin de esa manera profunda, y era tan profundo que no logró aprenderlo. Entonces fue Rabbi Simlai, volvemos a Rabbi Simlai. Rabbi Simlai fue a lo de Rabbi Yohanan, le dijo a Rabbi Yohanan, quiero que me enseñes el Sefer Yuxin. Entonces Rabbi Yohanan le dice, pero Mekublani, yo tengo recibí de mis maestros, que el Sefer Yuxin no se le enseña ni a los Ludaim ni a los Neardeim. ¿Qué era Ludaim y Neardeim? Ludaim eran de Lud, la gente de Lud, ni a la gente de Neardea. Neardea estaba en Babilonia, era una comunidad pujante, importante en Babilonia, en la época que había comunidad en Babilonia, había comunidad en Eretz Israel, pero las familias más de mejor linaje vivían en Babilonia. Los que quedaron en Israel eran muy simple, por las persecuciones que hubieron, habían de repente ejércitos invasores, y ahí muchas, capaz que violaron mujeres, entonces había el linaje, digamos, de quién es, hijo de quién era y cómo se fue perdiendo, ¿sí? Entonces, dice Rabbi Hanan, yo recibí que el Sefer Yuxin no se le enseña ni a la gente de Neardea ni a la gente de Lud. ¿Vos de dónde sos? Entonces le dijo, yo nací en Neardea y vivo en Lud. Entonces le dice a Rabbi Hanan, ¿me estás pidiendo que te enseñe el Sefer Yuxin? No le quiso enseñar el Sefer Yuxin. Es interesante saber por qué no se le enseña a Neardea y a Lud. Fíjense ustedes lo que es los sabios, ¿no? La gente de Neardea era gente, como dijimos, de linaje puro, y también eran muy rigurosos con el linaje. Era gente que todo lo que le importaba era hijo de quién, nieto de quién, tataranieto, tú sabes. Era muy, ¿cómo se dice? Purista. Puristas, sí, cerrados en ese sentido. Entonces, ¿qué pasaba si le iban a enseñar el Sefer Yuxin a la gente de Neardea? Lo iban a utilizar para discriminar a otras familias, a otros habitantes de Neardea. Ah, vos no sos de acá, bueno, porque según el Sefer Yuxin. Entonces, dijeron, a la gente de Neardea, que es gente así, fanática, a ellos no se les puede enseñar. ¿Para qué? Para que no haya problema dentro del pueblo judío. Y a la gente de Lud era el caso opuesto. En Lud había muchos problemas de linaje. Entonces, para que después la gente ahí no empiece a decir, entonces si es así, entonces vos y el otro, y el tercero, y para que no haya ese tipo, como ya está tan mezclado, dijo, si empezamos a destapar, entonces va a desarmar familias, a arruinar matrimonios. Entonces, a Lud y a Neardea no se le enseña a hacer Yuxin. Ok, Rabbi Simlai se quedó sin aprender el Sefer Yuxin que él tanto quería. Sin embargo, a pesar de que él era, digamos, de Lud, es decir, tenía los dos problemas tenía él,
aún así, Rabbi Simlai fue el que nos enseñó a nosotros la importancia de esos dos extremos. Es decir, de que por un lado la persona está en nuestras manos ser lo mejor y está en nuestras manos ser lo peor. Entonces, en otras palabras, cuando la persona toca a fondo, cuando la persona conoce las grietas de su vida, cuando de repente nos damos cuenta que nosotros en realidad tenemos un temperamento que nos desestabiliza en el momento en el que nos sacan de nuestra propia rutina, tenemos que saber que es ahí donde nosotros tenemos que sembrar. Es ahí donde Tazria. Dentro del Metzorá, el peor momento del Metzorá, que estaba aislado en el campamento afuera, que nadie podía hablar y que era considerado muerto, todo lo que dijimos al principio, ¿cómo se llama la para allá? Tazria. Ahí es donde vos tenés que sembrar, porque dentro de del problema está saber y entender, hacer del nega, hacer oneg. Agarrar tu vida y decir, perá, si yo soy de esta manera y tengo estos problemas es porque acá en realidad está mi misión. Es acá donde yo tengo que reforzar y empezar a ver las cosas, cambiar el ayn, cambiar el ojo del lugar y empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. Ese era Rabbi Simlai, nos enseñó esto, ¿qué? Monta hacer limonada. Mi limón te hace limonada, famoso dicho en ibrit. Un limón hace limonada, en ibrit eso en castellano también. Sí, pero muy... Eh, está escrito sobre el tema del linaje. Dice, nosotros decimos todos los días en el rezo, un pasaje de la Torá, que cuando el pueblo judío estaba cruzando el Yam Suf, decía, Ze Eli Veu Elohei Aviva Romemen. ¿Sí? Dice el Shlach Kadosh, trae una explicación muy linda. ¿Qué significa Ze Eli Veu? Este es mi Dios y le voy a hacer un hogar para él, es decir, le voy a hacer una vivienda. Eloquea vi varomemenu. El Dios de mi padre es el Dios de mi padre y lo voy a enaltecer. ¿Sí? Dice Shlakadosh que hay dos formas de ver las cosas, de verlo a Dios. La persona que lo ve a Dios con tanta cercanía que puede decir Ze, Keili, este es mi Dios, entonces la palabra Beanveu está compuesta de Ani Behu. ¿Sí? Estamos él y yo y él, estamos unidos, Beanveu. Si es lo que Zekeli, mi Dios, ¿cómo? El Veikut, la unión exactamente entre Dios y el ser humano. Pero ¿qué pasa cuando vieron esos judíos que dicen, mi abuelo era rabino de no sé dónde, mi tatarabuelo era, bueno, ¿y vos qué sos? Entonces, cuando la persona dice, lo que vi, el Dios de mi padre, era el Dios de mi padre, Barromemenu es muy elevado, pero lo estás enalteciendo. ¿Dónde está Dios? Ahí arriba, está atrás. Está con mis padres, con mi abuelo, mi tatarabuelo, que eran grandes religiosos. A nosotros, ¿qué se nos pide? No te fijes en el yuxin, no te fijes en el linaje, no nos sirve el linaje. Lo que nos sirve es vos. Cuenta una historia. Vamos a contar dos historias, porque uno lleva en la época del Magi de Mesrich. El Magi de Mesrich fue el discípulo del Baal Shem Tov. El Magi de Mesrich, cuando era chico, él siempre escuchaba a la madre que le decía, todas las cosas materiales no tienen importancia, lo importante es lo espiritual, etc. Una vez hubo un incendio en la ciudad, en el pueblo donde ellos vivían, se quemaron todas las casas, la gente estaba llorando por pérdida de todo. Y él de repente notó que su mamá también estaba llorando. Entonces le dice, mamá, ¿estás llorando por piedra y madera? ¿No me enseñaste acaso que las cosas materiales no tienen importancia? Nunca te vi llorar por cosas materiales. Entonces la mamá le dice, no, yo no estoy llorando por las cosas materiales. Realmente que estamos vivos es lo más importante que existe. ¿Sabes por qué estoy llorando? Porque vos sos descendiente de Rabbi Yohanan Sandlar, Rabbi Yohanan el zapatero que era alumno, era discípulo de Rabbi Akiva. Nosotros teníamos una Megilá, ¿sí? Un rollo, donde estaba todo el linaje, desde Rabbi Yohanan Sandlar hasta vos, y se quemó. Y por eso estoy llorando, porque perdimos este libro, esta data. Acá que tenemos a alguien de museo Entonces, es importante, perdimos algo. Entonces, el Magui de Messi, un chico, le dijo, mamá, no te preocupes que a partir de mí va a empezar un linaje nuevo. O sea, yo me voy a ocupar que la gente diga, yo soy descendiente del Magui de Messi. Es decir, yo te voy a dar, miremos de acá hacia abajo, no de donde estoy yo hacia arriba. ¿Sí?
el nieto de él, el, 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 el Ruginer, era nieto de él, él solía hablar en todos los casamientos de sus hijos de su ascendencia. Él decía, yo desciendo del Magi de Mesrich y de ahí hacia atrás. Entonces siempre contaba en todos los casamientos, cuando casaba uno de sus hijos, se levantaba y contaba de dónde descendía él. Una vez él casó a su hijo con la hija de un rebe, que era santo y muy respetado, pero que no tenía linaje. Él se hizo rebe por esfuerzo propio. Entonces él se levantó el Ruginer, empezó a hablar de todo el linaje que él tenía. Cuando terminó dijo, bueno, no, ahora le toca a usted, consuegro, cuéntenos de dónde viene la familia. Entonces él dijo, sí, cómo no, mi papá era zapatero, mi abuelo también era zapatero. Entonces el Ruginer le dice, ¿y cuál es el linaje? Le dice, no, lo que ellos me enseñaron es, a mí, al ser zapatero, ellos me enseñaron lo siguiente, que siempre que hay algo roto, se puede arreglar. Entonces Ruginer se levantó emocionado, dijo, le aplaudió, le dijo, ese es el verdadero linaje, ese es el mejor, esa enseñanza es el mejor linaje. Cuando hay algo roto, siempre se puede arreglar. Así como decía Rabizal Misalanta, hay un famoso cuento que él estaba yendo en la calle y pasó por la casa del puesto del zapatero y ya era de noche y el zapatero estaba ahí arreglando y la vela se le estaba ya consumiendo. Entonces le dice, zapatero, le dice Rabizal Misalanta, le dice, ya se le está apagando la vela y todavía está trabajando. Entonces le dijo, Kolzman Shaner Dolek Efsharletaken. Mientras la vela, la llama esté encendida, todavía se puede reparar. Y ahí Ramisal Misalán tomó ese dicho del viejo sabio zapatero y dijo, ese es la Neyamá, es la llama que nosotros tenemos. Mientras esté encendida podemos reparar. Entonces no importa de dónde viene uno, qué hace uno, lo importante es qué es lo que nosotros podemos hacer de nuestras vidas. Mientras podamos agarrar esos momentos de dificultad, esos momentos de desesperación y capitalizarlos, modificar el AIN, poner el ojo y nuestra perspectiva del lado correcto, entonces vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo del nega un oneg. Eh, Cada uno de nosotros recibió de Hashem, ¿sí? Recibió dos, dos regalos. Uno que nosotros lo vemos, estamos de acuerdo que es un regalo, que es el Nefesh Elokit, el alma divina que nosotros tenemos dentro, que es la que es el motor, lo que nos lleva a nosotros a pegarnos a Dios y a la espiritualidad. Y también nos dio a nosotros otro regalo, que es el Nefesh Abeamit, el alma animal. ¿Y qué es lo que quiere el alma animal en nosotros? Se ocupa de las necesidades del cuerpo, instintivo, así como el animal quiere comer y va a cazar a otro animal para comer, si fuese por el alma animal, también cazaría, robaría, hacía lo que sea, con tal de alimentar al cuerpo. Entonces, ¿por qué es regalo? Porque es un regalo. ¿Debería ser solamente el alma divina un regalo? No, ahí está el punto. Dios no hizo un mundo o eh, no nos pidió que seamos perfectos, no hizo un ser humano robot perfecto. Dios hizo un ser humano que se equivoque, que falle. No somos infalibles. Y ese es y nos puso a nosotros el alma animal ¿para qué? Para que nosotros con esfuerzo, con mucho esfuerzo, podamos elevar nuestras vidas y a pesar de las fallas y a pesar de que nosotros caemos, agarramos esas caídas y las utilizamos para levantarnos y fortalecernos como personas y como Yehudim. Entonces, en realidad, lejos de ser algo malo, digamos, algo negativo, es algo positivo el alma animal porque es la que nos permite a nosotros ser socios de Dios, en realidad ser semejantes a Dios. Vieron que Dios dijo, nos creó a semejanza de Él. Imagínense ustedes si todo lo que nosotros tendríamos vendría de arriba. Esos momentos, esos despertares que Dios nos manda a nosotros durante nuestras vidas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Únicamente recibir. Pero Dios no quiso que seamos receptores.
Dios quiso que seamos creadores como Él. ¿Y cuándo estamos creando? Estamos creando cuando de repente nosotros hacemos de nuestro rezo, por ejemplo, a la mañana un esfuerzo, que nos levantamos temprano, agarramos por más no tenemos fuerza, agarramos el sidur y cuando la cabeza se nos va para otros temas, tratamos de poner la cabaná dentro de lo que estamos leyendo. Y cuando uno va a trabajar y le surgen cosas que contradicen la ley y la halajá, uno con mucho esfuerzo dice que no, confiando con emuná plena en Hashem, que si Él nos mandó a nosotros este desafío, tenemos la capacidad de superarlo y de esa manera estamos nosotros creando espiritualidad, estamos creando cosas nuevas con nuestro alma animal, con nuestro Nefesh Elokit, y no estamos siendo simples receptores. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que saber. Somos los reyes de esta creación. Tenemos la corona de este mundo. Dios nos puso acá para poder tomar todo lo que hay en este mundo y poder elevarlo. Ser creadores de cosas de espiritualidad y cosas positivas. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Top.